Mencionaste hace poco a Descartes, que además tiene una importancia fundamental en el desarrollo de las matemáticas. Yo quisiera, bueno, ya salimos de la Edad Media, pasamos al Renacimiento, eh, conversamos sobre Descartes, te iba a preguntar sobre Spinoza, pero me voy a saltar un poquito y quisiera consultarte acerca de Kant, que juega un papel importante no solamente en la filosofía, sino que en la percepción filosófica, científica de la época. ¿Y cuál es el papel que juega y cuáles son los principales aspectos que tú consideras que es importante mencionar en su filosofía? Mira, la figura de Kant es de esas figuras insignes dentro de la historia de la filosofía. Así como algunos dicen con Platón, contra Platón, pero nunca sin Platón, nosotros podemos hacerlo extensivo también a Kant. Con él, contra él, pero es imposible pensar la modernidad sin Kant. A ver, tiene una gran importancia. En primer lugar, yo diría que él renueva el método de investigación filosófica. Él y también Descartes lo que quieren hacer de la filosofía una ciencia estricta, una ciencia rigurosa, una ciencia en la cual no se entrometa el error. Entonces, los dos tienen el antecedente de que la ciencia más segura es la ciencia matemática. Entonces, lo que ellos hacen es una especie de matematización de la filosofía. Y hace que la filosofía de Descartes y de Kant terminen trabajando más bien con ideas que no con cosas. Tal como hace el matemático que trabaja con conceptos y con números independientes de aquello cuantificable del mundo. Ujú. Entonces esto le permite dar grandes zancadas, grandes pasos en el ámbito del conocimiento. Porque al trabajar con ideas, nosotros empezamos a trabajar con certezas. Sin embargo, en Kant hay una certeza que él no puede lograr, que es el conocimiento de lo en sí. Vale decir, el mundo que él puede percibir, el mundo que puede captar, es aquel mundo que se le revela, es el fenómeno, aquello que se nos muestra a los sentidos o al intelecto, pero no puede captar lo en sí. Entonces esa es una dimensión que queda vedada. Y esto va a ser usado con distintos fines en los años posteriores, ya sea para continuar los trabajos de Kant o ya sea para refutarlos. Por ejemplo, Nietzsche dice que Kant es un sacerdote disfrazado, ¿no? En el sentido de que él lleva a la filosofía los viejos supuestos del cristianismo. Pero otros han dicho que Kant siembra un poco la huella del escepticismo, en el sentido de que el humano no puede conocerlo todo, solo conoce lo que se revela a los sentidos, por lo tanto hay un más allá que es definitivamente enigmático y que nosotros no podemos averiguar. Pero sobre eso quería consultarte, porque uno de los elementos básicos para el desarrollo de una ciencia es precisamente hacer esa distinción, porque la ciencia finalmente es lo que es hoy día, prácticamente fenomenológica, aunque uno no quiera decirlo tal cual es. La mecánica cuántica de fenomenología. A pesar de esta pugna que existió entre Einstein y la mecánica cuántica y con el grupo de Copenhague, finalmente no resuelta todavía y probablemente no se resuelva muy pronto. Prácticamente todos los físicos y todos los matemáticos que se dedican a esto sabemos que tú tienes varias maneras de abordar el mundo y que esas maneras son descriptivas. O sea, a uno le interesa Uh -huh. finalmente no es lo que es la cosa en sí, sino que lo que te interesa, lo que tú me acabas de mencionar es el fenómeno, ¿no? Y describir el fenómeno, cómo evoluciona. Eso hace una diferencia. Yo creo que Kant es importante en ese sentido porque es una ruptura con un pasado que trataba a ese agobiarte por tratar de responderte respecto de la esencia misma del objeto. Por supuesto. Eh,
De todas maneras, fíjate, lo que tú has señalado es muy certero. Muchos hombres, muchos intelectuales anteriores, como tú lo expresaste bien, están como agobiados por dar el salto hacia lo en sí y no pueden. Y esto corresponde, se toma como una suerte de fracaso. Pero también va a dar pie un poco a la interpretación nietzscheana de que en rigor no hay un más allá. Como dice Nietzsche, nada hay tras la cortina. Por lo tanto, el mundo se agota en cuanto fenómeno, es decir, en aquello que se nos revela. Todas las otras sospechas de una trascendentalidad son ilusiones, son quimeras, pero en rigor hay solo este mundo. Entonces, ya encontramos nosotros que el pensamiento de Kant da para distintas interpretaciones, para distintas líneas de investigación, lo que va a enriquecer el saber desde varias perspectivas. Pero también están los trabajos de Kant respecto de lo humano. Y nos aparece una ética que ha sido uno de los grandes modelos éticos de la modernidad. Probablemente los dos modelos clásicos más importantes es la ética de Aristóteles y la de Kant. Es decir, también plantea un poco una orientación de cómo debe actuar el ser humano, de qué es aquello que el humano debe seguir para que la vida humana no se ponga en riesgo. Francisco, una pregunta, porque los tiempos en radio son cortos. Quisiera consultarte, ¿cuál es el estado hoy día de la filosofía? ¿De qué se preocupa la filosofía hoy día? ¿Cuál es su relación con la ciencia actualmente? Leve, en forma lo más corto que se pueda. Qué gran pregunta, Marco. Qué difícil pregunta, en realidad. Mira, algunos han pensado que los filósofos están viviendo en tiempos difíciles. Pero yo creo que no. Yo creo que la filosofía está en el tiempo que le ha correspondido vivir. Cuando yo trato de hacer una especie de comparación de qué filosofías han sido mejores que otras, la verdad es que nunca lo puedo establecer, porque la filosofía es el resultado de su tiempo. La filosofía es un trabajo de carácter histórico. Por lo tanto, si las filosofías aparecen como más iluminadas o como menos iluminadas, no solo es cuestión de los filósofos, sino que es cuestión también del momento histórico en el que ellas han surgido. O sea, depende de sus circunstancias. De sus circunstancias, efectivamente. Entonces, la circunstancia actual es una circunstancia netamente económica. Todo lo que hoy se valora y todo lo que hoy existe es aquello que tiene una capacidad de transacción económica en el mercado. Entonces, esto parece desacomodar mucho al pensamiento filosófico. Pero la verdad es que esa mirada economicista es también hija de una filosofía. Por lo tanto, podrá desacomodar a una filosofía, si tú quieres, contemplativa, de carácter metafísico, pero no desacomoda a una filosofía más bien práctica. De hecho, estas corrientes que hoy están en boga, se han nutrido del pragmatismo que surge en Inglaterra y en Estados Unidos a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Volvamos al viejo Aristóteles. Decía Aristóteles, quienes hablan en contra de la filosofía lo hacen desde otra filosofía. Entonces, es bastante difícil desvincularse de ella. Francisco, esperemos que este curso dialéctico de la historia nos lleve a otro estado de la filosofía y a otro estado de la ciencia pronto. Te quiero agradecer tu visita. El Club Cuántico de hoy día ha terminado. Ha sido muy interesante la conversación y la vamos a continuar muy adelante. Por ahora nos despedimos con la característica de nuestro programa. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y reitero mis felicitaciones.